Universidad Iberoamericana de Puebla, quien nos hablará sobre los servicios inteligentes e innovaciones para ciudades más inclusivas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bien, ahorita ya puedes tomar el control como moderador para poder pasar la presentación. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer mucho la invitación y también agradecer mucho a Juliet y Adriana por las presentaciones, porque realmente me sirven mucho, sobre todo como para abordar algunos de los temas que a mí me interesa compartir con ustedes. Bueno, yo soy investigadora en la Universidad Iberoamericana Puebla, aunque en sí mis temas tienen que ver más con procesos de exclusión desde el punto de vista de política pública y de prácticas de vida cotidiana. Me he enfocado más en el tema de urbanizaciones cerradas, pero también he tenido en los últimos años la oportunidad de colaborar dentro de la universidad en un proyecto que es el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, con el que se busca que sobre todo los procesos de aprendizaje, tanto en posgrado como licenciatura, pues estén vinculados con la realidad. Y eso ha sido una constante del trabajo que hemos hecho en la universidad. Y el año pasado precisamente nos tocó, bueno, me tocó a mí coordinar con un grupo de alumnos de pregrado y de grado, lo que fue el reporte del Smart Cities Expo Latam, que se llevó a cabo aquí en Puebla. Entonces, bueno, a mí me tocó hablar de servicios inteligentes e innovaciones para ciudades más inclusivas, y yo lo quería llevar hacia algunos de los comentarios que he podido leer. A ver, tomar el control. Ahí está, ¿no? ¿Sí se ve? Todavía no has tomado el rol como moderadora, Emma. A ver, ¿dónde lo tomo? En la parte superior de la presentación hay un botón que dice tomar el control como moderador. Sí, lo vas a ver a la par del numerito de 27 participantes. A ver. Ahí está. Ahí está. Listo, correcto. Vale, perdón. Entonces, bueno, ¿ahora sí se ve? Sí, Emma, sí ya podemos ver cómo cambia la diapositiva. Perfecto. Bueno, como les decía, bueno, yo coordino un posgrado que es la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial, y precisamente tenemos un eje que es innovación del hábitat. Y finalmente lo que tratamos de hacer en 4 momentos es evaluar estos posibles impactos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino todas las distintas posibilidades de innovación que se pueden presentar. Entonces, bueno, entre las preguntas clave que nos compartían al inicio de reflexión, venían algunas que yo consideré que eran como importantes, sobre todo, ¿qué sectores son susceptibles a ser alterados por el establecimiento de ciudades inteligentes? Y me gustó la manera en la que venía esta parte de alterado, porque al fin no es un tema solamente de impacto, sino si estos impactos positivos, negativos, alteran el orden o la estructura o el sentido de una ciudad. Después la parte de las oportunidades y desafíos en función al bienestar, y estos arreglos institucionales que al final del día tienen que estar presentes para poder garantizar sobre todo la capacidad de una comunidad de ser no solo resiliente, sino también estamos viviendo tiempos difíciles en donde la gobernanza tendría que ser uno de los principales objetivos de cualquier tipo de proyecto urbano y de desarrollo social. Me salto aquí porque ya, sobre todo en la primera presentación, hubo un énfasis particular en esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible, y entro en este cuestionamiento sobre la innovación del hábitat, pero con una visión desde la equidad. Y en ese sentido, el trabajo que hemos venido haciendo parte de que las ciudades deben tener una capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y de permanecer abiertas a las nuevas posibilidades. Sin embargo, siempre debe haber esta precaución contra las ocurrencias, ¿no? Y lo digo en el mejor de los sentidos,
porque luego estas pequeñas ocurrencias pueden terminar por afectar proyectos que sí transformarían la realidad de manera positiva. Sobre todo cuando estas ocurrencias puedan comprometer cultura, sociedad, gobernanza, sostenibilidad. Las ideas tienen que ir madurando siempre y siempre ser vistas como un proceso, no como una solución absoluta. La imagen que ponía junto es un poco en ese sentido, ¿no? De entender el ciclo de vida de las ideas hasta su implementación, su validación, su retroalimentación, y al final del día ir viendo qué tanto de estos proyectos de ciudades inteligentes van siendo compatibles con la manera en la que vivimos y en la manera en la que habitamos y gobernamos. En un primer cuestionamiento, por decir algo, tomaba yo un cuestionamiento que hace Patsy Healy, en donde dice que a veces la cultura de la innovación, que precisamente celebra lo nuevo, en muchas ocasiones olvida la imaginación histórica, ¿no? Y entonces, en un momento en donde todo es tan rápido, el Internet y la tecnología digital permite que las ideas viajen de un lugar a otro, pues puede en un momento dado convertirse en un bricolaje descontextualizado o un juego con lo nuevo. ¿Y a qué se refiere Healy? Que finalmente la innovación pues no es algo reciente. La innovación en construcción, en estructuras, en sistemas hidráulicos, en modelos de agricultura, pues es algo que viene de miles de años atrás, con la diferencia de que había esta posibilidad de ir madurando las ideas y de ir implementándolas en prueba y error, y que para cuando ya llegaban a otras regiones del mundo, podían haber estado ya un poco pues, más experimentadas. Hoy no tenemos eso, hoy tenemos una velocidad en donde algo se prueba hoy en Helsinki y en la noche ya se está intentando en Guadalajara. Entonces sí hay que poder tener esa paciencia de entenderlo como un proceso y no como una solución definitiva. Patsy Healy en ese sentido habla de que esta cultura de innovación en un momento dado puede convertirse en una suerte de caballo de Troya, en donde esta idea importada ignora la voz seductora, o sea, se convierte en una voz seductora, colonizadora dentro de un circuito, y en otras palabras, esta experimentación sin poner atención a las condiciones locales y del aprendizaje que ya existía, no solamente incrementa los riesgos de falla causando más daño que bien, sino que puede fomentar la penetración de nuevas hegemonías, que es un poco lo que comentaba Adriana al final, y es que se convierten en nuevas fuerzas, en nuevos poderes y en nuevos intereses. Y si bien nos queda claro que, y eso es no solo de América Latina, sino a nivel mundial, que hoy día para poder responder a las necesidades de servicios públicos, seguridad, infraestructura, equipamiento, los estados no tienen los recursos suficientes para hacerlo, y tiene que haber una posibilidad de trabajar con las iniciativas privadas. Lo que no se nos debe olvidar nunca es que el interés siempre tendrá que ser público, más allá de que sea negocio. Puede ser negocio, pero nunca olvidar las aspiraciones y las necesidades locales. Me voy a ir muy rápido en esto. Estos son casos que ustedes conocen muy bien, pero al final del día es un poco como esta velocidad en la que la nueva tecnología transforma la realidad, rebasa la capacidad del Estado de poder definir cuáles son las políticas públicas para atenderlas, ¿no? Entonces, se habla mucho, sobre todo en ciencias sociales, de las unintended consequences y estas efectos colaterales que al final del día parecerían que la innovación disruptiva, que genera nuevas economías, que abre posibilidades de desarrollo económico y abre esquemas de equidad en términos de desarrollo, también al final del día se regresan a la ciudad. Y se le regresan a la ciudad en problemas de comunicación, interacción, encarecimiento de la vivienda, encarecimiento de los estilos de vida. Y bueno, un ejemplo que ha sido discutido mucho en los últimos años ha sido el papel que ha tenido Airbnb en el encarecimiento de la vivienda en las principales ciudades del mundo, en donde obviamente se vuelve mucho más barato y mucho más conveniente, más bien para los dueños de propiedades, ponerlas en un alquiler temporal que alquilarlo a estudiantes, parejas jóvenes o adultos mayores. Entonces se van
Estas grandes innovaciones que tienen una intención de desarrollo económico compartido, al final del día se convierten en pesos para las ciudades. Por otro lado, también estas innovaciones que en un momento dado no tenemos claro cómo se van a convertir en un costo hasta que pasan muchos años, ¿no? En la primera imagen que pueden ver es una imagen de la Feria Mundial, en la exposición Futurama de General Motors, en donde se ve la ciudad del futuro, y esta ciudad del futuro dirigida, ordenada y ordenada para el automóvil, ¿no? Entonces, lo que en los años 40, 50 se veía como una expectativa de un futuro ordenado, estructurado, limpio, moderno, y hoy día en las imágenes que pueden ver al lado, pues es como la primera imagen es el caso de las inundaciones del año pasado, en donde definitivamente ni siquiera se planteó la posibilidad de que en Houston la gente saliera de sus casas o evacuara la ciudad, porque era tanta la expectativa de congestión que se esperaba que era más riesgoso que murieran en la congestión a que se quedaran en sus casas. Entonces llega un momento en el que la ciudad retoma y tiene que asumir el riesgo de todas estas innovaciones. Hoy más reciente, pues el tema de las nuevas energías. Y en ese sentido todavía no tenemos muy claro cuáles van a ser las ventajas y desventajas de estas nuevas tecnologías, porque regresando a la imagen de la flora al principio, de los ciclos de vida, si bien estamos incorporando estos nuevos coches eléctricos que disminuyen las emisiones y el nivel de contaminación y por lo tanto tiene un supuesto beneficio desde el punto de vista ambiental, por otro lado, estamos con el riesgo de lo que representa en términos del ciclo de vida de la producción de la energía, y eso nos hace ver que si bien el automóvil por sí solo contamina menos, lo que no tenemos claro es cuánto se contaminó para la producción energética, cuánto representa en almacenamiento y los cambios en el uso de suelo y en el valor de suelo, y finalmente en su mantenimiento y la evolución tecnológica hacia adelante, ¿no? Cuánto va a representar para las ciudades invertir en una tecnología que no tenemos la garantía de que vaya a ser sostenible en el futuro inmediato. Y ese es un poco como el riesgo de esta velocidad, que no podemos quedarnos sentados, que tenemos que ir avanzando, pero sí desde el punto de vista de política pública tenemos que irnos con un pie adelante. Y ese pie adelante tendría que estar pensando en los riesgos, en los desafíos, en los costos no planteados originalmente, en las consecuencias inesperadas y en un momento dado poder virar y redirigir con la inteligencia de que al final del día una ciudad inteligente y una ciudad inclusiva tendría que tener esa capacidad de adaptación. Tomando un modelo en donde se planteaba, bueno, que la innovación al final del día como tendría que reconocer el valor de la persona, como bien decía Adriana en esta parte de Smart Human, pues lo primero es que tiene que responder a una necesidad social. O sea, el lanzamiento de una nueva idea tiene que partir de una realidad, no de una necesidad creada, sino de una necesidad existente, que desde el punto de vista de su concepción y de su desarrollo, tiene que haber un proceso de discernimiento, tiene que haber no solamente la posibilidad de lanzar algo al mercado y no tener el interés de saber cuáles son los contextos y las debilidades del contexto en el que se realiza. Y finalmente, para que tenga un sentido, pues tiene que ser adoptado por aquellos que supuestamente son los beneficiarios. Y si estos beneficiarios se oponen, es que quiere decir que no está suficientemente bien preparado y no suficientemente bien compartido, ¿no? Hay un problema en donde muchas veces buenas iniciativas desde el punto de vista de la modernización de las ciudades a partir de tecnología no alcanzan a funcionar porque no hay una comunicación adecuada. Y en el caso de México en particular está el tema de las fotomultas, que si bien
han salvado vidas y se tiene la evidencia de que a partir de la implementación de fotomultas el nivel de accidentes mortales ha disminuido notablemente. La falta de transparencia en el manejo de los recursos que se obtienen de la fotomulta puede en un momento dado tumbar una política pública, y hoy día en el proceso de elecciones que se está llevando a cabo en la Ciudad de México es una carta para entrar al debate político, como decir que se escucha a la ciudadanía, que estas multas no resuelven nada, ¿no? Entonces esa parte de cómo comunicar y cómo convencer es tan importante jerárquicamente como la identificación del problema social o la respuesta desde el punto de vista tecnológico que se pueda tener. En ese sentido, y viene esta parte de que la tecnología responda a una problemática social, yo planteaba algunas consideraciones que me gustaría compartir con ustedes y que creo que pueden contribuir a la discusión, sobre todo de los proyectos que tienen en este momento. La primera es que la innovación y el uso de tecnología debe tener un objetivo de resolver o atender un problema social. Un problema real, existente, no creado. En ese sentido, esta imagen que les comparto es la página web de Verificado 19S, que el 19 de septiembre, que tuvimos un sismo de grandes dimensiones con efectivamente un riesgo enorme y un recordatorio de que somos un país en riesgo, ¿no? Que no solamente se concentra en terremotos, también tenemos, en mi caso Puebla, está el volcán aquí cerca, tenemos problemas también en nuestras costas, y también problemas serios, riesgos serios socioorganizativos. Entonces, Verificado 19S es una iniciativa desde los grupos organizados, asociaciones civiles, colectivos, para que en un momento de incertidumbre donde el Estado no informaba qué estaba pasando y donde había necesidades prioritarias en términos de víveres, atención médica, la posibilidad de todavía salvar vidas, se unen y a partir de una plataforma generan un medio de comunicación directa entre todos para poder decir: esta necesidad es real, esto que les llegó por Facebook, que les llegó por Twitter, que les llegó por WhatsApp, no le hagan caso, aquí es donde realmente importa, ¿no? Y al final del día fue algo que se generó en muy poco tiempo, una respuesta ciudadana, y que al final del día se convierte ya en una plataforma a la que el próximo terremoto, en el próximo momento que tengamos alguna emergencia, sabemos que podemos acceder. Otro ejemplo de estas iniciativas que tienen que ver con la posibilidad de utilizar la tecnología para contribuir a tener ciudades más inclusivas, tienen que ver con los datos abiertos, ¿no? Que también hablaba Julieta al principio. Y en esta segunda consideración es pensar que la tecnología debe servir para contribuir a la gobernanza y a promover la transparencia. Esta imagen que se ve es de DataMX, es un ejemplo de innovación abierta que promueve la colaboración y se genera precisamente por un interés ciudadano de poder difundir esto que solo algunos tienen acceso, porque cada vez las páginas web de los gobiernos tienen menos información y con el uso de nuevas tecnologías, supuestamente para tener una comunicación más directa, en donde uno puede reportar a través de WhatsApp que tiene un bache en la calle o que acaba de ser víctima de un delito, se pierde la posibilidad de tener un seguimiento y un manejo estadístico de la información y un manejo público de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el caso particular de DataMX, quienes participan en esta iniciativa, que sobre todo tiene que ver tanto con gente que ha estado en gobierno como con gente que está en organizaciones sociales, va desde difundir cuáles son las rutas de transporte público de manera ordenada que no están disponibles a través del Estado, pero también cuestiones como temas de pobreza, de salud, de servicios integrales, la incidencia de homicidios, la participación del Estado en
plataforma que al final del día se va construyendo colaborativamente, pero que le da la certeza al ciudadano de que tiene acceso al conocimiento y que puede saber qué está pasando antes de tomar decisiones. Esta aplicación permite tener eso, ciudadanías más informadas para tomar mejores decisiones tanto en su vida propia como para la de su comunidad. En un tercer nivel, lo que les quiero compartir es un caso muy particular. Como les decía, Puebla, la ciudad de Puebla aquí en México, ha sido la sede de la Smart Cities Latam Expo, que ha sido muy exitosa y en donde ha habido exposiciones de casos de éxito en todo el mundo y muchos de América Latina. Sin embargo, existen estos riesgos de comodificar y de convertir en producto las iniciativas y si no están bien comunicadas y bien fundamentadas pueden tener pues daños permanentes, ¿no? Y les quiero compartir este caso en particular, que es la iniciativa de Barrio Smart en Santa María Tonantzintla, que es una localidad del municipio de San Andrés Cholula. Es una población muy pequeña. Tonantzintla es reconocida como uno de los principales, pues la iglesia de Tonantzintla es uno de los principales exponentes del barroco sincrético, en donde uno puede ver rasgos indígenas en las figuras que están dentro de la iglesia y por lo tanto es único en su tipo. Gente de todo el mundo la visita porque no hay otra experiencia con ese nivel de detalle y sobre todo con ese cariño y cuidado que le tiene la población, porque al final del día en varios de los terremotos ha sido dañada y es un proceso en donde a partir de varios mayordomías y esquemas de usos y costumbres se ha mantenido viva, cuidada y protegida. Viene esta iniciativa Barrio Smart en el año 2017 y parte de un diagnóstico que seguramente hizo alguien que no conoce Santa María Tonantzintla y dice, bueno, de entrada hay un desaprovechamiento de espacios verdes, hay problemas de aparcamiento automovilístico, hay congestionamiento vial alrededor de la zona y hay falta de regulación en el comercio informal. Y esto desde el punto de vista de la población no es un desaprovechamiento de espacios verdes. Somos un pueblo que todavía nos interesa mantener el uso agrícola de las tierras de nuestros padres, de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros abuelos. Al final del día no hay o no había hasta hace un par de semanas un interés de que el desarrollo inmobiliario llegara a esta pequeña comunidad. Cuando se habla de problemas de aparcamiento, la población local no depende tanto del automóvil. De hecho, se mueven caminando, en bicicleta, en camiones compartidos, en transporte colectivo. Y si uno visita la población en la noche, se da cuenta que las calles están completamente vacías, en el sentido de que la gente o los automóviles que supuestamente llenan son aquellos precisamente de turistas o de gente que tiene algún negocio o que visita o gente que va a las bodas, que se ha puesto también como muy de moda para allá. En términos de congestionamientos viales, sí, efectivamente, pues es un pueblo que está cerca de un camino regional y en este caso en particular, pues el congestionamiento se evidencia para el que visita, pero el que habita la ciudad realmente, como se mueve en otros medios, no es un conflicto. Y la parte que yo creo que es más delicada, que plantea la parte de regulación del comercio informal, habla de que estamos hablando de un pueblo que vive de usos y costumbres y que el comercio popular es parte de lo que hace tan valioso y tan interesante. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado fue que había un puente, un reloj, se tiró para poder meter la instalación de este barrio Smart, con videovigilancia, una ventana ciudadana, internet gratuito, iluminación LED, un tope inteligente. Es un paquete para cómo convertir un barrio Smart. Pero al eliminar estos elementos simbólicos, como el reloj, como el puente, para poder liberar la imagen y que se vea más limpia, en la parte superior podrán ver fotografías de cómo estaba la entrada a la iglesia y ahora unos letreros para que la gente se pueda tomar selfies y sepa dónde está,
lo pintaron como para que se vea más limpio, menos pueblerino, y se le vendió sobre todo a la población esa imagen, ¿no? De dejen de ser pueblerinos y ya llegó la modernidad. Y la fotografía que pueden ver aquí al lado derecho es una de las asambleas que ha habido casi asambleas cada semana, pues de enojo, de una respuesta, no queriendo el proyecto. ¿Por qué? Porque al final del día falló en su primera premisa, ¿no? Y la primera premisa era qué era lo que necesitaba la gente. Y lo que necesitaba la gente en este caso era que la escucharan. Aquí ya está llegando a un nivel de oposición en donde, aunque les convenga, ya tampoco lo quieren. Y esa es un poquito como algo que les quiero compartir, porque es algo que yo creo que en las ciudades latinoamericanas tiene que plantearse antes de llegar con cualquier iniciativa de Smart Cities. Porque aquí, en esta asamblea, en donde ven las fotografías, lo que decían es, bueno, ¿yo para qué quiero que me anden vigilando en cámara? A mí no me han robado nada en 20 años, como para qué quiero esas cámaras. En internet gratuito, pues me suena muy bien, me parece muy bien, pero claro, ya cuando empiezan a enterarse un poco más de temas de Big Data y que llega gente y dice, bueno, ¿y qué van a hacer con mi información? Y finalmente están estas otras posturas que dicen, ¿y qué viene detrás? ¿No? O sea, traen el dinero es porque viene un proyecto inmobiliario, porque hay un interés de Estado, porque ¿qué es lo que hay detrás? Y esto genera mucha incertidumbre y mucho enojo. Y finalmente, en ese sentido, llego a la consideración 4, ¿no? Que el uso de la tecnología no solamente tiene que partir de una necesidad social, sino que tiene que tener como prioridad la seguridad, la protección de los datos personales, la privacidad y la libre expresión. Porque este caso de Tonantzintla lo que ha generado es mucho temor. La gente tiene miedo de conversar, la gente siente que ya la están vigilando por WhatsApp, ya siente que los están vigilando a través de sus grupos en Facebook y genera mucho miedo, ¿no? Y en ese sentido, pues les quiero compartir dos proyectos de alumnos de licenciatura que se desarrollaron este año y que de alguna manera atienden estos miedos, ¿no? O sea, estamos en un momento de mucho miedo. El primer proyecto que se llama Vigía, que acaba de hecho ganar un premio en China, en términos de innovación tecnológica, es un proyecto de alumnos de licenciatura que precisamente generan una aplicación para poder denunciar actos de corrupción y actos de soborno y de manipulación y de abuso de poder. Entonces es un poco como esta búsqueda de poder seguir siendo libres y poder seguir diciendo lo que uno piensa. En el caso de Tonantzintla todavía pues está a nivel asamblea, se llaman a la gente con un micrófono y empiezan porque es muy pequeño, pero estamos hablando de la necesidad de poder seguir diciendo lo que pensamos y de poder seguir reportando. Y el segundo proyecto que les enseño, que se llama Hoy no llego a casa, tiene que ver con esta conciencia también de los riesgos que tiene la tecnología y en particular esto está vinculado a casos de feminicidio que se han presentado en los últimos años y en particular por una chica asesinada en camino a su casa tomando un Cabify. Entonces es un poco cómo ir identificando estos patrones de riesgo y qué hacer al respecto, y ir preparando a las futuras generaciones. Y el último tema, y con eso cerraría porque no creo que ya me pasé de tiempo, tiene que ver con que toda innovación tecnológica debe reconocer la importancia del soporte legal, instrumental y financiero que esté detrás, ¿no? ¿Y a qué me refiero? En el caso particular de Smart City Latam, fueron, no sé, alrededor de 200 ponencias, todas interesantísimas y que tenían una aplicabilidad enorme en nuestra región y que había posibilidades de transformar realidades para millones de personas, pero algo que resultaba muy triste era ver que los eventos de los congresos, de los legislativos, de los tomadores de decisión, no estaban vinculados con las presentaciones de las mejores prácticas. Y entonces me tocó estar en una mesa del Congreso del Estado en donde parecía que definitivamente no estaban enterados de nada de lo que estaba pasando. Y me parece muy delicado que quienes tienen la posibilidad de controlar, regular, y no necesariamente controlar desde un punto de vista autoritario, sino
de cuidar los intereses públicos, no estaban escuchando lo que los otros presentaban. Y yo creo que ahí es donde agradezco y reconozco estos espacios, porque creo que es una oportunidad precisamente de tener ese diálogo entre quienes pueden tomar las decisiones, quienes las diseñan y quienes las implementan. Y bueno, con eso yo terminaría. Al final del día, nosotros nos interesa desde el punto de vista académico dar un seguimiento a estas iniciativas y pues con mucho gusto colaborar en lo que nos vuelvan a invitar. Agradecerte, Emma, por tu intervención y por tu disposición para seguir trabajando en estos espacios junto con nosotros. Abrimos un espacio para las preguntas y comentarios que puedan surgir. Ahorita ya tenemos algunas. Preguntan cómo fortalecer las capacidades de gestión municipal para combinar los imaginarios tecnológicos emergentes con los imaginarios locales. Yo creo que aquí, y tomando el caso particular de Tonancinta, que lo he venido acompañando porque de hecho una de mis alumnas está ahí metida, es un tema de comunicación, y es un tema de comunicación tanto en el sentido humano como a través de los espacios de difusión pública. ¿A qué me refiero? Que cuando la gente empezó a ver que le levantaban la calle y que le empezaban a meter cableado, no había una persona que les hubiera dicho qué estaba pasando. Y esto genera mucha desconfianza, porque ya el proyecto, por bueno que pueda ser, ya empezó mal. Y creo que en este tema de los imaginarios tecnológicos y los imaginarios locales, existe todavía esa necesidad de ser escuchados y de que todavía como local tu voz importa, ¿no? Entonces creo que es un tema de comunicación, y una comunicación cercana, humana, pero también desde el punto de vista del Estado, el que la información estuviera disponible tanto en los portales de gobierno como hubiera la posibilidad de conocer el proyecto. Hubo que pedirlo a través de transparencia para poder obtener el alcance. Y creo que eso es delicado, ¿no? Empezar bien es comunicar bien y decir cuáles son los alcances y por qué son pensando en ellos. Gracias, Emma. Sí, ahora desde el punto de vista de fortalecer las capacidades de gestión, yo creo que también ahí viene una necesidad de cambiar modos de hacer, ¿no? De también, si la gente está más dispuesta a participar, entonces desde el punto de vista de la gestión municipal tienen que existir los mecanismos ya establecidos desde antes y no esperar a que la gente se queje. Gracias, Emma. No sé si hay alguna otra pregunta. Miguel Ángel Jaimes nos dice que fue una excelente exposición. Muchas gracias. ¿O algún otro comentario o duda que tienen? Bueno, Emma, hola, bueno, directamente hago la pregunta en lo que me tardo mucho en escribirla. Algo, digamos, si fue, digamos, algo de lo que he visto, digamos, en la investigación que lleva ahorita, el detalle está, digamos, si bien es cierto, en materia económica ha surgido, digamos, el paradigma de la economía social, en donde se trata, bueno, de generar dinámicas económicas con una vocación social, el estilo, bueno, que al final del cabo lo privado todavía sigue siendo o está fuertemente asociado con actividades de generación de lucro, y que en América Latina ese lucro, digamos, está asociado con asimetrías bastante marcadas de acumulación de capital. Ahora, en ese detalle, justo viendo lo que estábamos viendo, bueno, cómo al final se pueden generar alianzas público-privadas en este mismo circuito, digamos, un poco, digamos, sí hay que retomar aquello de la tecnología que no funcione, que no sirva, no simplemente enfocarnos en las necesidades de mercado, sino más bien, digamos, generar al final del cabo procesos más inclusivos de desarrollo en donde se, digamos, manifiestan las expectativas de todos los demás, aunque para el mercado eso no sea quizás lo más beneficioso en términos de generación de ganancias,
pero ya allí, digamos, en ese lado, no sé si en los estudios que tú has estado o en las mismas conferencias en las que has participado, han encontrado algún tipo, por ejemplo, de, ¿cómo te puedo decir? Idea, pauta, ruta o algo que pueda funcionar para hacer, digamos, ese encuentro un poco más cercano. Y yo creo que ahí está uno de los principales retos, porque no solamente es contar con los instrumentos adecuados, sino también ganarse la confianza de la población de que se están haciendo correctamente. En el caso particular, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas para mejoramiento de infraestructura en México, ciclista o meter cierto tipo de luminarias o parabuses y demás, ha sido precisamente con estrategias muy claras en donde el privado, a través de esquemas de publicidad o de renta o demás, han podido recuperar la inversión y la ciudad sale beneficiada. El problema se da cuando la utilidad es altísima y que no corresponde al nivel de beneficio que obtiene la población, y sobre todo cuando hay cierta manipulación y cierta mentira, ¿no? Entonces, una de las razones por la que se cuestionó tanto un proyecto que se llevó a cabo en el periférico, en la Ciudad de México, en un segundo piso, en donde se reverdecen con una suerte de muros verdes las columnas para que se vea la ciudad más verde, era que al final era un proyecto de publicidad, en donde podía comercializar el privado espacios dentro de estos lugares donde la gente por sí se queda atorada horas en el tráfico para un posicionamiento de productos. Y lo que más molestó a la gente es, mejor díganos qué es eso, o sea, es una posibilidad de publicidad que a su vez y como beneficio le trae a la población que haya muros verdes, ¿no? Pero no querer engañar de inicio a la gente creyendo que es un proyecto meramente social cuando no lo es. Entonces, estas asimetrías que son tan grandes en nuestros países y tan evidentes, yo considero que en el caso de Ciudad de México hay ciertos instrumentos de desarrollo urbano que si bien han sido abusados en muchos sentidos, uno muy valioso es el de estudio de impacto urbano, que al final del día obliga de alguna manera al privado a devolverle a la ciudad a través de medidas de mitigación y de integración un beneficio de colectivo, público. Y creo que ese tipo de instrumentos son a los que habría que sobre todo apostar. ¿Por qué? Porque el interés del privado va a estar sobre el beneficio del privado, pero las posibilidades en las que el impacto de este desarrollo tenga en la población tiene que ser de interés público, y eso lo tiene que establecer tanto la población como el Estado. Y creo que vamos en ese momento de diseño de instrumentos y por ahí hay mucho que caminar. Gracias, Emma. Gracias, Emma. Gracias. Si no hay otra duda o comentario, no me queda más que agradecerles la participación en este tercer foro web. Agradecimientos especiales a Juliet, a Adriana y a Emma por sus intervenciones y valiosos aportes en el marco de las ciudades inteligentes, inclusivas, productivas y resilientes, e invitarlos al cuarto foro que está en el marco del futuro del empleo y la protección social el viernes 16 de marzo a las 9 a.m. hora El Salvador. Bueno, comentarles que ya esta semana ya tendremos listo el sitio web en donde podrán descargar las diferentes presentaciones. También la CEPAL ha habilitado un sitio, también se está coordinando con el Banco Central de Reserva de Perú para poder también habilitar estos espacios para que, digamos, todas estas exposiciones también puedan llegar a un mayor público. Se están editando los videos de las presentaciones para que también puedan compartirlo con colegas, amigos, otros funcionarios que por diferentes razones no pueden estar en vivo y en directo, pero igual, digamos, lo importante es compartir ese conocimiento y poder, digamos, también ir generando una mayor masa crítica sobre estos temas asociados con la revolución tecnológica.